tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de la Casa Virtual de Creciendo Juntas. Hoy, como en todos nuestros capítulos, tenemos una invitada muy especial, una profesional en el tema que vamos a tratar el día de hoy y que es un tema que para las mamás y para las familias es bien interesante, porque a todas nos ha pasado y hemos escuchado hablar de problemas gastrointestinales, tales como reflujos, cólicos, estreñimiento, cólicos del lactante, sangrado digestivo, entre muchos otros que la doctora nos va a explicar de qué se trata. Hoy tenemos en Creciendo Juntas entonces a Olinés Núñez, ella es gastroenteróloga y pediatra y nos acompaña el día de hoy para aclarar muchas dudas que tenemos las mamás frente a esos problemas que tienen nuestros chiquitos entre 0 y 5 años. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Creciendo Juntas. Hola, bien por acá, ¿cómo estás por allá, Diana? Muy bien, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación a esta linda comunidad de mamás. Y para que empecemos, quisiera preguntarle cuáles son los trastornos más comunes en nuestros chiquitos. Yo mencioné algunos, pero ¿cuáles son los más frecuentes, los que por más consultamos las mamás? Mira, si supieses que por lo general los motivos de consulta van a depender de la edad. Eh, no es lo mismo un recién nacido que de repente un preescolar o un escolar. Entonces, en el recién nacido casi siempre es la disquesia del lactante, en donde la madre te consulta es por pujo. Te dice, mira, el bebé está pujando, todo el día puja, y eso es una incoordinación que tiene el bebé por inmadurez, o sea, hay una incoordinación entre los movimientos abdominales y la capacidad para la defecación. También allí está mucho el reflujo, que suele ser fisiológico por lo general. Hasta los 18 meses hay un reflujo que es fisiológico. Puede haber sangrados digestivos. El sangrado digestivo sí se comparte en todas las edades, puede manifestarse en todas las edades, solo que las causas van a diferenciarse según el grupo etario. Ya el niño a medida que va creciendo sí involucra otros motivos de consulta como el estreñimiento, el reflujo, pero que ya suele ser más patológico, las alergias alimentarias ahorita que se nombran mucho. Puede haber también otros problemas digestivos como el colon irritable, que es un síndrome de intestino irritable o trastornos funcionales, ¿no? Y es normal, doctora, encontrar, bueno, yo sé que nos dijiste que hay ciertas edades, pero digamos en el rango de 0 a 5 años, es normal encontrarnos con niños que ya tengan ese tipo de problemas gástricos como que sea constante y que sea motivo de consulta, o sea, un reflujo Si constante, supieras que sí. ok. No, si supieses que sí, de hecho, los últimos meses el sangrado digestivo inferior en recién nacidos y en lactantes menores ha incrementado. Se relaciona principalmente a alergias alimentarias y principalmente a alergia a la proteína de la leche de vaca, la cual es ingerida por la madre y que pasa a través de la leche materna en el pequeño bebé. Pero si supieses que las manifestaciones digestivas en niños son más frecuentes de lo que se suele creer. Claro, están algunas causas accidentales, como es por ejemplo la ingesta de sustancias extrañas, corrosivas para el esófago, o por ejemplo la ingesta de cuerpos extraños que son más accidentes. Pero cuando hablamos de patologías de otra índole, sí son frecuentes y se pueden extender hasta la adolescencia. Bueno, yo entiendo que hay ciertas patologías que son de cada edad y que le corresponden como a cada niño. Por ejemplo, el reflujo, que es normal, incluso hablamos de bebés que vomitan y bebés felices, que es una causa normal, pero Sí, hay el otras cosas vomitador que ya, feliz. el vomitador feliz, pero ya hay otras cosas que se empiezan a volver enfermedad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como papás para que nuestros chiquitos tengan una sana alimentación y por ende no haya este tipo de problemas gastrointestinales? Mira, el reflujo cuando es fisiológico, existen medidas que pueden contribuir a que no sea molesto para el bebé o incluso para sus padres. La posición, la técnica para el amamantamiento, si recibe fórmula, tratar de garantizar que la fórmula sea la más adecuada para el bebé. Pero decir que vamos a tener dietas restrictivas en la madre, por lo menos en la mamá que amamanta, o modificaciones de estilo de vida muy severas para minorizar los síntomas propios de algo que es fisiológico, no lo solemos hacer. Ahora bien, si tú ves otros indicios en el niño que te hagan pensar que, hablando puntual en el caso del reflujo, que fue lo que nombraste, es ya una enfermedad por reflujo gastroesofágico,
y no es un reflujo fisiológico, tú empiezas a investigar, y la madre, cuando haces un recuento dietético, ingiere unas 6, 7 porciones de lácteos al día, y que tal vez en ese caso sí tendrás que restringir de la dieta de la madre lo que es la proteína de la leche de vaca. Un pequeño porcentaje de niños pueden tener enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado a alergia de otros alimentos, pero es un pequeño porcentaje. El principal siempre lo ocupa lo que es la leche de vaca. Entonces, en ese caso, para poder preservar la lactancia materna, que actualmente solo un 38% de la población mundial da lactancia materna, entonces tú tratas como de que no seas tan rígido ni tan restrictivo en lo que es la dieta de la madre. En cuanto al bebé, por lo menos hasta los 6 meses, lo recomendable sería dar lactancia materna exclusiva y luego introducir alimentación complementaria basada en muchas frutas, verduras, vegetales, proteínas de buena calidad. Y lo que son ciertos productos, tú esperas a introducirlo a la dieta después del año de edad. De ahí en adelante, lo recomendable es una dieta balanceada, pero la salud digestiva o la salud intestinal viene incluso desde la pancita de mamá. Por eso es que ahorita estamos enfatizando mucho lo que es la consulta pediátrica prenatal, no solo para el abordaje de conocer al pediatra, de ver la empatía, sino más allá es para hacer un abordaje temprano, incluso desde el tercer trimestre de gestación, porque ahora se sabe que existen la microbiota intestinal, o siempre se ha sabido, pero ahorita se le está dando como más énfasis a preservar una buena microbiota, y eso viene desde la pancita de mamá. Doctora, mencionabas que lo importante que es lo que las mamás comemos, incluso desde la pancita, ahora cuando somos lactantes, mamás lactantes, y hay cierto, no sé si decirle mito o cierta presión en que lo que nosotros comemos o nosotras ingerimos afecta y hace y es causal de los cólicos del lactante. ¿Es esto cierto o es mito? Mira, te repito, cuando sospechas en que un niño no tiene cólicos del lactante, sino que tiene una expresión digestiva de una alergia a la proteína de la leche de vaca, tú sí le restringes a la madre. ¿Cómo hacer esa evaluación? Bueno, mamá o papá tienen antecedentes de alergia, asma, rinitis, Okay. el bebé nació por cesárea, recibió fórmula en las primeras 48 horas de vida porque mamá consideró que no producía suficiente lechita. Entonces ahí tú empiezas a hacer como un checklist, más de repente tiene asociaciones respiratorias o asociaciones cutáneas, y tú dices, no, mira, este bebé sí puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces ahí sí pongo la mami a dieta. Ahora bien, si no existe un contexto en donde tengas que restringirle la dieta a la madre, no lo haces. En Ok. ese caso, el cólico del lactante va a ir mejorando entre el tercer, cuarto mes de vida, pero si tú sospechas que ese bebé, el cólico que presenta es más como un dolor que sinceramente pareciera relacionado a algo inmunitario, tú sí inmediatamente le empiezas a colaborar a la madre en cuanto a su dieta. Pero sí existe relación, y te voy a explicar por qué. Porque cuando mamá tiene una pobre salud intestinal, cuando la microbiota está alterada, ese intestino está permeable, alimentos potencialmente alergizantes, y en una mamá susceptible genéticamente de repente, es fácil que alimentos potencialmente alergizantes pasen por el intestino, del intestino al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a la lechita materna. Entonces, sí existe una relación en personas susceptibles a desarrollar ciertas intolerancias a alimentos, sobre todo cuando mamá no tiene una buena salud intestinal. ¿Y a qué se puede deber este tema de que mamá no tenga una buena salud? La mala dieta, el uso del cigarrillo, los malos hábitos, el abuso de antibióticos, la falta de ejercicio. Entonces, existen muchos factores que pueden predisponer a que mamá lo que consuma sí pueda pasar por leche materna y en cierta manera generar disconfort en un bebé si son susceptibles. Listo, doctora, gracias, entendido. Ahora me gustaría que pasáramos un poquito a niños más grandecitos, ya de entre 5, 6, 7 años en adelante. ¿Qué pasa? En este momento vemos muchos niños que presentan problemas que antes eran solo problemas de los adultos, como por ejemplo colon irritable, gastritis, y otras afecciones que uno dice, pero ¿cómo un niño tiene ese tipo de problemas y están tan chiquitos? ¿A qué se debe este tipo de afectaciones o qué alimentos las potencializan, doctora? Ok, existe actualmente una ingesta de alimentos
con muchos químicos, o sea, no es una alimentación muy saludable. Tú ves que consumen alimentos con conservantes, con preservantes. De repente los loncheras del cole es todo de caja, todo empaquetado. Por eso tal vez has notado que ahorita hay mucha onda en rescatar la alimentación natural, porque sabemos que eso va a beneficiar la salud digestiva de nuestros niños. Ahora bien, en el caso ya de enfermedades particulares, como las que nombraste, por lo menos en el caso de la gastritis, en niños también existe la bacteria del Helicobacter pylori, también los afecta, es una de las principales causas de gastritis en niños, da un patrón epidemiológico, clínico, endoscópico, de manejo, que es muy similar al adulto y se pueden ver en edades muy tempranas. Entonces, no descartar que esta puede ser una de las causas de dolor abdominal, de dispepsia, niños que de repente se quejan y no siempre es asociado a parásitos, porque tú lo que escuchas comúnmente es que si un preescolar o escolar tiene dolor abdominal, inmediatamente vamos a Parásito. desparasitar. Es parásito, o sea, es como que el común. Pero las enfermedades que tú nombras tienen, tras una revisión exhaustiva, un interrogatorio, un examen físico y unos paraclínicos, una orientación para cada caso. No todos los casos se tratan igual, no todos los casos porque tengan exámenes positivos en sangre o en heces también reciben tratamiento, algunos hay que hacer endoscopia. Y sí, en niños tan chiquititos también se hacen estudios endoscópicos y son más frecuentes de lo que nosotros creemos. Y los alimentos hacen parte fundamental como de este cuidado. O sea, digamos, lo que tú decías ahora, como irnos más a la comida real, lo que es de verdad, lo que nos da la naturaleza, lo que podemos cocinar en casa y alejarnos un poco de lo que llamamos golosinas o chucherías. Es Lo que pasa importante. también es que la alimentación es cultural. Fíjate, por ejemplo, alimentación natural, de repente tú dices que es el mango con sal, y el mango con sal no es lo más saludable para nuestro intestino y nuestro estomaguito de niños, ¿no? Entonces, también hay que ver culturalmente qué es lo que suele consumir cada población, adaptarlo a una realidad que sea tangible, que sea de fácil acceso, trabajar mucho en la potabilización del agua, romper paradigmas del abuso o la ingesta de jugos, darle café en exceso a los niños. A veces hay niños que consumen 3, 4 tazas de café al día y es común, aunque tú creas que no, sobre todo en zonas donde son muy frías. Listo, doctora. Y para que continuemos hablando de este tema, me gustaría preguntarle, ¿qué incidencia tienen el color de las heces de nuestros chiquitos? ¿Qué nos pueden indicar entre la salud y lo enfermos que tal vez puedan estar? Sí, la evacuación, tanto por su color como por su consistencia, como por su frecuencia, habla mucho del organismo. En cuanto al color, por ejemplo, cuando los niños evacúan de color verdoso, tú puedes sospechar en los amamantados que tal vez están tomando mucho de la primera fase de la leche materna, que es rica en agua y lactosa. En niños un poquito más grandes, el aceleramiento del vaciamiento gástrico. Y algo clave es también el uso de colorantes de los alimentos. Por ejemplo, yo tuve un bebé que estaba evacuando verde, pero ya estaba grandecito, tenía 3 años de edad. Indagando, 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 yo le pregunté a la mamá si le había dado de los cereales que son de Aros, de una marca conocida. Y efectivamente, estaba todos los días desayunando ese cereal y le daba una tonalidad verdosa y a veces media morada a las evacuaciones. Entonces, a veces el uso de colorantes, por lo menos también las galletas americanas, estas rellenas que son oscuras, pueden dar Ujú. evacuaciones negruzcas, que muchas veces parece sangre digerida, porque también las evacuaciones negras reflejan sangre digerida. Entonces, no de una irnos a que la evacuación tiene un color característico por una enfermedad, sino también hacer un recuento nutricional, porque tiene que ver, tiene mucho que ver. Cuando las evacuaciones son blancas, nos hablan de enfermedades hepáticas, principalmente enfermedades obstructivas hepáticas. Si la evacuación es con sangre, es totalmente anormal. Ahí puede haber desde una enfermedad inflamatoria intestinal, una proctitis alérgica, una hiperplasia nodular linfoide, o en vaciamientos gástricos acelerados, una enfermedad por encima del ángulo de Treich, que se exprese con sangre en las heces. Incluso divertículo de Meckel, o sea, existen muchas enfermedades que se relacionan a sangre. Y la consistencia, nosotros nos guiamos por una escala, que es la escala de Bristol, que ya puede, en mi perfil de Instagram la pueden ver, y ella nos puede servir o nos ayuda a saber si estamos hablando de un caso de diarrea, de estreñimiento,
es útil para las consistencias, pero definitivamente cuando yo tengo a mis pacientes siempre les digo, mándenme foto del pupú. Y cuando estamos en consulta y se hacen que los papás se mueren de pena, yo feliz porque la evacuación habla muchísimo del niño, de la salud del niño. No, es que nos pasa mucho. Yo soy una que, por ejemplo, cada que Abigail tiene su deposición, yo miro el color y estoy pendiente del tema. Y esa pregunta me la han hecho recurrentemente, entonces por eso se la hago en esta ocasión. Doctora, para que continuemos, quisiera preguntarle cuáles son esos hábitos alimenticios que definitivamente no deben tener los niños, de todas las edades, o sea, niños desde los 0 hasta los 12, 15 años. La pregunta es clave porque actualmente existen muchos trastornos de la alimentación. Ahorita lo que vemos con mucha frecuencia es el niño que no come, el niño altamente selectivo, el niño selectivo, o enfermedades que se pueden expresar con una disminución del hambre o del apetito también en el niño, que son dos cosas diferentes, hambre y apetito. Eh, Nosotros como padres ahorita tenemos mucho hincapié en cómo hacer la alimentación complementaria y es uno de mis fuertes en cuanto a enseñanza, porque de allí son las bases de lo que vamos a construir después, desde los hábitos hasta las costumbres, la forma en que nosotros vamos a ofrecer los alimentos, a lo que el niño se va a familiarizar como una alimentación saludable. Si nosotros empezamos la alimentación complementaria con solamente empacados, enlatados, frasquitos de vidrio ya con fecha de caducidad, así también va a ser sus hábitos en futuro. Entonces, un ambiente armónico en donde no haya discusiones, donde no haya debates y en ese sentido papá y mamá tienen que relacionarse, porque muchas veces hacen todo muy bien, pero al momento de sentarse en la mesa empieza la pelea porque el papá entonces quiere tomar soda y lo pone en el medio de la mesa, o la mamá no quiere dar frituras y el papá saca su pollo frito, entonces empiezan papá y mamá y el niño lo que termina es confundido y no sabe a quién hacerle caso o le hace caso al que más le convenga, ¿no? Claro. Entonces, el ambiente y el contexto familiar es crucial. Incluso en niños que no comen, nosotros tenemos estrategias en donde puedes jugar con el alimento. De repente el tazón de la ensalada es como la papa que se quema y lo vas pasando, pasando, pasando mientras cantas la canción y cuando digas se quemó, entonces te toca comer ensalada. Entonces existen como estrategias y dinámicas familiares en donde lo hacemos más lúdico. El niño tiene que estar a la altura adecuada de la mesa. No soy partidaria de papás que compran una mesita y una sillita aparte. Entonces ellos comen y después el niño come en la sillita y en la mesita fuera del horario en que come papá y mamá, porque son el ejemplo. Ujú. Entonces hay que tratar siempre de involucrarlo, desde la compra de alimentos, preparación y cuando lo vas a servir, para que todo se vaya dando como una cadena. Evitar distractores visuales como por ejemplo los juguetes, el televisor, la tableta, eh, la niñera virtual que solemos utilizar en algunos casos. Eso Ujú. no debería de existir. Y tratar siempre de que la alimentación sea balanceada con un plato con los 5 grupos, donde tengamos proteínas, grasas, carbohidratos, basado en los cereales y tubérculos, grasas buenas. Entonces, no mitificar los alimentos, sino saber que todos cumplen una función y que en equilibrio van a ser saludables para nuestro organismo. Perfecto. Doctora, mencionamos que eres especialista también en alimentación BLW y antes de esa alimentación he empezado a escuchar mucho acerca de alimentación sensorial. Nos gustaría que nos aclarara un poquito, nos abriera el panorama de qué se trata. Mira, tú sabes que cuando salió en boga el tema del baby led weaning, porque la alimentación Ujú. complementaria, de hecho, hace muchos años se le hablaba de ablactación, después etimológicamente vimos que la palabra significaba dejar de ofrecer leche, se cambió la terminología, se habla de alimentación complementaria y empezaron a salir estrategias de alimentación que fueron más en su momento algo como una moda, porque científicamente el baby led weaning en un inicio no estaba comprobado. Luego empezó a salir lo que era el bliss, como para buscar derrumbar un poquito el baby led weaning y darle una forma más científica y unas pinceladas en donde tú involucrabas algo un poquito más acorde a las necesidades del bebé. Y luego las últimas publicaciones hablan de la alimentación perceptiva, que tiene algo que ver con lo que tú nombras como alimentación sensorial, en donde tú al niño le permites percibir a través de todos sus sentidos los alimentos. No solamente es abrir la boca y meter la cuchara, sino que el niño debe explorar, debe visualizar el alimento, olerlo, familiarizarse con él incluso antes de introducirlo a la boca. Y
la alimentación, cuando tú la haces tradicional o la haces baby led weaning, pueden tener todos los beneficios para el niño, es una elección de la madre. Si tú decides hacer alimentación tradicional, no quiere decir que no le vas a dar un trozo de alimento al niño para que lo manipule, para que lo Ujú. huela, no vas a hacer o ejecutar actividades como los patuques, no sé si en Colombia se conoce también con ese nombre. No, ¿qué son? Para que no Mira, quedemos con la los, duda. bueno, los patuques consiste en que el niño en un entorno seguro le das una textura de alimento o le das pinturas que sean aptas para el nené o lo puedes sumergir en algún alimento que tenga una textura agradable y eso es con la intención de que él se vaya familiarizando a través de lo que es el gusto, el tacto, el olfato, la visión, más allá que llevarlo a comer, sino de repente en una colocas un espacio físico con una cubierta estable, algunos lo hacen en una bañerita o en una piscinita plástica y colocas puré de papaya, por ejemplo. Entonces tratas de que el niño lo que haga es frotar, oler y también tiene que ver mucho con la propiocepción, con su sistema también vestibular y eso es lo que quiere decir el sistema sensorial. Entonces existen esas actividades que van a la par de la introducción de los alimentos complementarios en donde hemos notado que el niño muestra más aceptación por alimentos nuevos de que aquel que solo sientas en la trona, abre la boca y empiezas a meter cuchara. Perfecto. ¿Y esta alimentación sensorial se puede hacer antes de los 6 meses o también hasta los 6? Existe un debate si la alimentación complementaria se tiene que introducir a los 4, a los 5, a los 6. Ciertamente a los 6 meses el niño alcanza, agita el desarrollo, como es por ejemplo sentarse sin apoyo, pérdida del reflejo de extrusión, ya tiene mejor movimientos y coordinación de sus miembros superiores, pero cuando vamos a las referencias bibliográficas, existen niños que a los 5 meses alimentados con fórmula exclusiva pudieran iniciar alimentación complementaria, entonces es como individualizar los casos. Tú me hubieses preguntado hace un par de años si podía iniciar a los 4 o 5 meses y te hubiese dado un no rotundo, pero no nos Claro. podemos escapar de lo que dice la bibliografía y en el caso, por ejemplo, de la OMS, cuando se pronuncia y dice no iniciar alimentación complementaria hasta los 6 meses, los niños que son amamantados de forma exclusiva con la intención de preservar la lactancia, los niños alimentados con fórmula quedaron como en el aire, quedaron suspendidos. Y como para la OMS, la Ujú. alimentación basada en sucedáneos, o sea, en fórmulas, es una alimentación ya complementaria, si se quiere, porque sabemos que las fórmulas tienen componentes que no son los netamente naturales, como sería la leche materna. Entonces se hacen como ciertas excepciones en los niños para iniciar alimentación complementaria si son alimentados con lactancia artificial. Perfecto, doctora. Entonces, para que vayamos terminando y concluyendo este programa, quisiera preguntarle, ¿cuándo las mamás y papás o cuidadores de niños debemos recurrir al gastropediatra? Mira, enfermedades como, por ejemplo, sangrados digestivos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cólico del lactante, pudiera ser también el caso del estreñimiento, que nombramos que es una causa muy frecuente, niños que presentan retardo del peso y de la talla o la ganancia pondoestatural, o sea, niños desnutridos, Ujú. niños con problemas del páncreas, del hígado, alteraciones en el patrón evacuatorio, como ya nombramos, en cuanto a lo que es el color, en cuanto a lo que es la textura, diarreas crónicas, vómitos incoercibles, el niño del vomitador cíclico, y bueno, entra otra gama amplia de condiciones, pero las principales diría yo que son esas. Perfecto. Doctora, ¿y cómo podemos encontrarla? Las personas que nos están viendo y toda esta comunidad Creciendo Juntas que están viendo el programa y quieren recurrir a usted, ¿cómo la encontramos? Mira, en Instagram me consiguen como @pediatría al día. Mi número de contacto sería +58, que es código Venezuela, yo estoy en Venezuela, 416-840-3787 para asesorías online bueno, las que se encuentran en Venezuela presencial. Sin embargo, ya son varios años que hago consultas online alrededor del mundo y de verdad con muy buena respuesta.
Doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Creciendo Juntas. Yo sé que es un tema que nos podemos extender muchísimo más porque la salud es muy importante para nosotros como mamás, para toda nuestra familia y obviamente para nuestros chiquitos. Pero aquí le dimos una pincelada a todas estas enfermedades gástricas que nos hacen a veces poner los pelos de punta, pero que podemos prevenirlas y tienen una solución. Entonces, gracias por estar con nosotras en este programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, muchísimas gracias. Le mandamos un beso desde aquí, desde Colombia, y ustedes no se les olvide que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao.